Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vamos a presentar nuestro laboratorio número 2, que se llama Herramientas de Programación Avanzada en Microcontroladores. Mi grupo está conformado por Juan Sebastián Arteaga Machuca y quien les habla, Miguel Andrés Rodríguez Burgos. La agenda del día: introducción, objetivos, diagrama de bloques, diagrama de flujo, código en C, C++, montaje y conclusiones. Introducción. En esta práctica se desarrolló un sistema microcontrolado para la medición y visualización de variables asociadas al proyecto de detección de plagas en invernadero, utilizando el microcontrolador Atmega 328P y programación en lenguaje de C, C++. El sistema adquiere señales analógicas provenientes de los sensores LM35 y LDR y MQ135, permitiendo monitorear temperatura, nivel de iluminación y presencia de gases. La visualización de las variables se realiza en una pantalla LCD, seleccionando la variable mostrada mediante un pulsador configurado con interrupción externa int0. Adicionalmente, el sistema implementa un periodo de muestreo de 1 segundo mediante timer 1, garantizando una actualización periódica de las mediciones. De esta manera se integran etapas de adquisición, procesamiento, selección y visualización de datos en tiempo real, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la guía de laboratorio. Objetivos: diseñar e implementar un sistema embebido basado en el Atmega 328P para la medición y visualización de variables analógicas. Adquirir y procesar señales provenientes de los sensores LM35, LDR y MQ135 mediante el convertidor ADC interno del microcontrolador. Visualizar en una pantalla LCD la variable seleccionada por el usuario, mostrando de forma clara los datos medidos. Implementar la selección de variables mediante un pulsador asociado a una interrupción externa int0. Configurar un temporizador para establecer un periodo de muestreo de 1 segundo y verificar su funcionamiento dentro del sistema. Integrar hardware y software en un sistema funcional que permita monitoreo periódico y visualización en tiempo real. Aquí tenemos nuestro diagrama de bloques. Entonces, pues nuestro proyecto es de detección de plagas. Tenemos tres entradas, que es temperatura, luminosidad, CO2. Ingresan a la Atmega, el TS, el ETCITO, pues es el que nos muestra el segundo de muestreo y los datos que salen a la LCD. Tenemos nuestro selector de entrada, o sea, los datos que queramos tomar, si temperatura, luminosidad o CO2. Entonces aquí están nuestros diagramas de flujo. El primero que voy a explicar es el de detección de plagas. Este muestra la estructura general del sistema. En este bloque se observa la configuración del microcontrolador, donde las entradas analógicas corresponden a temperatura en ADC0, a luz en ADC1 y gas en ADC2. Como salida se tiene la pantalla LCD, donde se visualiza la variable seleccionada, y el LED de muestreo, que permite verificar el periodo de adquisición. Además se configuran dos interrupciones: timer 1, que está a la derecha, encargado del muestreo cada 1 segundo, y el int0, que es nuestro último diagrama, asociado al pulsador selector. Luego de esta configuración, el sistema entra a la función de mostrar variables, que es la que encargada de presentar la información al usuario. El segundo diagrama, el de mostrar, describe cómo se convierten los datos leídos según la variable activa. Para el LM335 se calcula el valor de la temperatura a partir del ADC. Para la LDR se obtiene un porcentaje de iluminación y para el MQ se calcula el voltaje correspondiente a la señal del sensor. Pues en esta etapa de nuestro laboratorio, nuestro proyecto que estamos haciendo, primero el MQ lo vamos a medir pues con el voltaje. Estas ecuaciones permiten adaptar la temperatura digital a una magnitud entendible antes de ser presentada en pantalla. Estas ecuaciones pues serán explicadas más a detalle dentro del código, que son que es lo que hacen internamente. Tercero, el diagrama timer 1 pues representa el proceso periódico de muestreo. Cada vez que ocurre la interrupción del temporizador, el sistema realiza la lectura ADC y conmuta la salida TS, es decir, el LED de muestreo confirma visualmente que el periodo es de 1 segundo. Y finalmente el int0 muestra el funcionamiento del selector. Cuando el usuario presiona el pulsador, se cambia del canal o variable a visualizar, permitiendo alternar entre temperatura, luz y gas de manera controlada por interrupción externa. Ahora pues voy a mostrar la simulación en Proteus. Entonces pues aquí ya la tenemos funcionando. Como podemos observar, en esta simulación se implementó un sistema de detección de plagas basado en el microcontrolador Atmega 328P, que es este aquí el centro. Como entradas analógicas se pueden visualizar los tres sensores. Tenemos el LQ, el LM y el LDR. Estas señales ingresan al microcontrolador por las canales ADC, donde son adquiridas y procesadas. La variable seleccionada se visualiza en la pantalla LCD. En este caso pues está mostrando la temperatura que tenemos pues acá. Como podemos ver, 23.9. Aquí está en 24. Si le damos acá en el pulsador, cambia a luz. Aquí podemos observar nuestro porcentaje de luz. Como podemos ver, aquí podemos corroborar que el LEDcito está variando cada segundo y parpadea igual que la LCD. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está tomando correctamente el muestreo cada segundo. Y el MQ, si volvemos a presionar ahí,
ya nos está botando el gas en voltios. Entonces, si movemos aquí el potenciómetro, que es el que tenemos para simular pues, nuestro nivel de gas, ahí podemos observar que baja nuestro nivel de voltaje. Ahora pues la temperatura, vamos a subirle la temperatura acá, 37, 37.1. Ahí está cambiando nuestro periodo de muestreo. A continuación, mi compañero explicará lo que viene siendo código y el montaje implementado, o sea, la simulación implementada con nuestro código. Explicación del código, vamos a iniciar primero definiendo la frecuencia del microcontrolador. Empezamos aquí definiéndolo a 16 MHz y incluyendo las librerías necesarias. La librería AVR para usar registros de microcontrolador, la librería AVR Inter para permitir usar interrupciones, la de util delay para usar funciones como delay milliseconds y delay microseconds, y la librería studio.h para usar los formatos en el texto del LCD. Bueno, ahora vamos a definir los pines para nuestro LCD y nuestro LED de muestreo. Aquí vemos que el pin RS va a estar conectado al PD4 y el pin E al pin digital 5. Los pines de la LCD de 4, de 5, de 6 y de 7 van a estar conectados al pin 0, 1, 2, PB0, 1, 2, 3. Y nuestro pin de muestreo va a estar conectado al pin digital 7. La LCD va a trabajar en modo de 4 bits, por eso solo se usarán 4 líneas de datos. Y esto lo que nos hará es ahorrar pines de nuestro microcontrolador. Ahora aquí las variables volátiles. Primero, la variable screen mode. Esta variable es la que nos va a indicar qué tipo de variables se muestra. En este caso, 0 para el LM, 1 para el LDR y 2 para el MQ135. Ahora la variable sample flags va a ser una bandera que se va a mostrar cada segundo para ver el tiempo de muestreo. La variable interlock va a evitar cambios múltiples porque el botón rebote o que haga doble contacto. Y las variables AS del M35 y la DRMQ van a guardar las lecturas de nuestra conversión análogo digital para cada uno de los sensores. Estas variables son de tipo volátil porque son modificadas por interrupciones y también leídas por nuestro programa principal. Ahora aquí los prototipos de nuestras funciones solo nos va a, pues, a mostrar cuáles son las funciones que existen. En este caso vamos a tener funciones del LCD, la AC, de los timers, actualización de medidas, actualización del display, demás conversiones. Y en esta es la que declaramos las variables para organizar por módulos. Ahora vamos a pasar a lo de la primera función de nuestro LCD, que va a ser LCD Pulse Enable. Va a generar el pulso en el pin E de nuestro LCD. Acá es que nuestra pantalla LCD va a necesitar un pulso de habilitación para capturar cada nivel enviado mediante los 4 bits de nuestra pantalla. Ahora aquí, cuando dice LCD Write, este va a enviar 4 bits al LCD por las líneas de 4 a D7. Primero va a limpiar los 4 bits y luego va a escribir según el valor del nivel. Esto sirve porque la LCD está en modo de 4 bits. En este caso, aquí el comando lcd-cmd va a mandar un comando al LCD. LCD data va a mandar un carácter. Y la diferencia pues, es en el pin RS, que dependiendo de su estado, RS es igual a 0, va a mandar un comando y RS va a 1 igual a un dato. Esto se nos es clave pues, para explicar lo siguiente acá en la que vamos en la función principal del LCD, en la que vamos a iniciar LCD. Primero vamos a configurar los pines como salida. Después vamos a esperar que la LCD como que inicie y envía una secuencia de inicio en 4 bits. Primero, la línea, aquí primero configuramos los bits, los bits de nuestra LCD. Esperamos un momento y demás. Bueno, vemos que si está la configuración 0x28 van a ser 4 bits de 2 líneas, 0x0c va a ser un display encendido, 0x06 va a ser que el cursor avance y 0x0101 limpiar pantalla, aquí como las podemos ver. Bueno, ahora vamos a explicar la función LCD Clear, que esta es lo que nos va a hacer va a limpiar la pantalla. La función LCD GoToxic va a mover el cursor, que lo que hace va a mover el cursor entre X y Y. Y la función LCD Print es que va a imprimir o mostrar texto carácter por carácter en nuestra LCD. Estas son funciones de apoyo para simplificar un poco el código. Ahora el bloque del conversor análogo digital, en el que primero vamos a inicializar la referencia de ABCC. En este caso, como lo vemos acá, que decimos que la referencia ABCC es igual a 1. Esto es normal, esto significa que el sistema va a trabajar a 5 voltios. Después vamos a habilitar el prescaler, el ADPS2, que va a ser el prescaler en 111, lo que significa que va a ser un prescaler de 128, 128. En este caso, lo que hacemos es dividir los 16 MHz del clock en 128, y lo que nos va a dar una frecuencia de 125 kHz, que es una frecuencia recomendada para una buena conversión. Después, aquí vamos a la función ADC read. Lo que va a hacer es que va a limitar el canal entre 0 y 7 bits, es decir, 8, y cambia el canal en MOS. Primero va a iniciar después va a iniciar la conversión con la función ADCC, va a esperar que termina y va a return ADC, que va a ser el inicio. Aquí vemos es que la función va a conservar
los los bits altos que son los de configuración y va a cambiar solo los bits de canal mediante el uso de registros. Ahora para el timer, aquí la función timer init 1 seconds. Entonces, el primer modo va a ser CTC, lo que nos va a hacer el registro WM12, lo que va a hacer es activar el modo CTC. Y el temporizador va a contar hasta 0, hasta almacenado hasta la función. Es decir, como tenemos un segundo, pues con un reloj de 16 MHz y un preescaler de 1024. Entonces lo que va a hacer es coger los 16 MHz, los vamos a ir en 1024, y lo que nos va a hacer es que nos va a calcular 15.624 vueltas por segundo. Entonces, por eso es que esta variable, este registro está hasta 15.624. Nuestro timer se va a configurar en esto para pues generar la interrupción exacta cada segundo y pues, el valor como habíamos dicho antes. Ahora el bloque tercero lo que nos va a hacer es activar que va a ser lo del botón, la interrupción, la primera interrupción, que lo que va a hacer que va a activar el botón P2 digital 2 como entrada, lo que nos va a activar la resistencia pull-up interna. Se va a configurar el flanco de bajada, aquí, y se va a limpiar después la banda independiente y se va a habilitar después la interrupción externa. ¿Por qué se usa flanco de bajada? Porque, porque con pull-up el pin está normalmente siempre en 1 y al presionar pues el botón irá a 0. Entonces el pulsador va a trabajar con lógica en activo, en la que en reposo pues va a valer 1 y al presionar lo va a caer en 0. Ahora aquí las funciones de conversión del, de los otros sensores, lo que nos va a hacer es traducir lo de la ADC. Entonces la primera es la LLM35. Lo que va a hacer es que nuestro ADC va a entregar un valor entre 0 y 1023. Como nuestra referencia es de 5 voltios, entonces 1 milivoltio es igual a ADC por 5000, pues porque son 5 voltios, dividido entre el valor de la ADC. Entonces, como nuestro LM35 entrega 10 milivoltios por cada grado centígrado, podemos decir que 250 milivoltios son 25 grados y así sucesivamente. Aquí el porcentaje por 10 significa que se va a evitar usar un punto flotante para que se guarde, por ejemplo, 25.3 grados Celsius, se va a guardar como 253. Esta es pues un poco mejor que usar aritmética entera escalada por 10 para evitar usar variables de tipo flotante para ahorrar memoria y poder acelerar la ejecución. Ahora acá ADC 2% va a convertir la lectura de la ADC ahora de porcentaje entre 0 y 100. Esto no va a representar nuestros loops reales, sino va a ser un rango relativo de nuestro conversor análogo digital. Ahora aquí, para la última, la ADC 2 mV, que va a ser nuestro sensor MQ135, lo que va a hacer, va a convertir el valor del conversor análogo digital a milivoltios. En este caso, en esta parte nos pidieron solo leer el valor de voltaje de nuestro sensor MQ, más no la concentración del gas. Ahora acá en la lectura de sensores, vamos a ver que los tres canales, el ADC del LDR, que es el canal 0, el LM35 canal 0, el L1 el del LDR y el del L2 canal 2 el del MQ. Entre estas hay pequeños retratos de 2000 segundos. Es decir, cada segundo se van a actualizar todas las mediciones, aunque solo se van a mostrar uno. Bueno, ahora para la actualización del display, esta función pues, va a dar armado de líneas de texto para la LCD. Esto es porque pues, es un LCD 16x2 en este caso. Y se necesita una línea extra para el byte de final. Luego, según Screen Mode, va a mostrar lo que se quiere. En este caso, para el primer caso del LM35, en el que el valor va a ser, en el que se va a separar la parte entera y decimal para mostrar lo siguiente. Por ejemplo, 253 lo va a mostrar como 25.3 grados C, que es Celsius, y en la línea 1 se va a ver para el LM35 y en la línea 2 se va a ver temperatura igual a 25.3 grados. Ahora, para el LDR va a ser lo mismo, pero con el porcentaje relativo de luz, en el que va a salir variable LDR y en la línea va a salir luz, 61% y demás. Ahora, para el último caso, el MQ135, lo que vamos a ver en este caso es que si tenemos una lectura de 40 o 400 milivolts, lo que vamos a ver es en LC va a ser 0.4 volts. Aquí lo escalemos a volts. Y ahora acá, aquí vemos el LDR, el MQ y demás. Y ahora, para la lectura escrita final en el LCD, simplemente estas líneas van a posicionar el cursor y van a imprimir. Ahora, aquí el ICCR del timer 1, esto lo que va a hacer es dos cosas. Va a poner la bandera de muestreo y va a hacer con motor LED. Aquí la ICCR no hace lecturas del LCD, ICNS. Esta no hace las lecturas de la DC ni va a actualizar la LCD directamente. Solo va a activar la bandera, ya que la demás se va a hacer en la función main para mantener pues interrupciones cortas. Acá, ahora la función ICCR de la interrupción 0 es
Si el botón no está bloqueado, va a avanzar al siguiente modo. Si pasa de 2 segundos, vuelve a cero y bloquea nuevos cambios. Esto sirve como un botón antirrebote por software. Esto pues se implementa para evitar múltiples cambios de pantalla por a veces el rebote mecánico del pulsar. Ahora vamos a ir a la función principal. Entonces, aquí tenemos primero la inicialización, en el que se van a inicializar todos los módulos, el ADC, el del LCD, lo de los timers y la de la interrupción. Luego se configura el LCD y se van a habilitar las interrupciones globales. Ahora, aquí vamos a ver la primera lectura y las primeros displays. Esto es que va a hacer que el sistema siempre muestre datos desde el inicio sin esperar pues, al primer segundo. Acá vemos ya el primer bucle, el bucle infinito. Eh, bueno, si el pin primero se va a inicializar en la temperatura, como tal, definimos nuestras variables volátiles al principio en cero, entonces siempre se va a mostrar la temperatura. Y lo que va a pasar es que si el pin P2, o sea, al pulsar el pulsador y se libera, si el pin vuelve a estar en alto, significa que se suelta el botón, entonces se va a quitar el bloqueo, aquí se va a activar esto y va a cambiar de estado. Ahora aquí, el muestreo cada segundo. Si el ICCR o el timer dejó la bandera en uno, entonces se va a limpiar la bandera, se van a leer los sensores y se va a actualizar el LCD. Esto se hace con las funciones explicadas previamente. Y así se completa el ciclo del sistema. Ya para concluir, pues el sistema primero inicializa el LCD, el ADC, los timers unos e interrupciones externas, que es el botón. Luego realiza una primera lectura de los sensores. Y después, cada segundo, el timer uno genera una interrupción que activa la bandera y hace conmutar el LED de una misma manera para ver el periodo y en el bucle principal, al detectar esta bandera, se van a leer los sensores, se actualiza el LCD y cada vez que el usuario o nosotros se presiona el botón esto, se va a cambiar la variable que se muestra en pantalla. Ahora, ingeniero, para la implementación, aquí tenemos nuestros sensores de gas, temperatura y luz. Aquí podemos ver ahora la implementación de la pantalla. A este lado tenemos el botón pulsador y el LED indicador para el muestreo. En este caso vamos a iniciar midiendo la temperatura. Como podemos ver en la LCD tenemos un valor de 17,21 y en el multímetro aproximadamente vemos un valor de 20 y 18. Las pequeñas variaciones se ven a las conexiones y que el sensor MQ se calienta y puede calentar un poco la madera o internamente aquí los circuitos, pero sin llegar a afectar lo demás. Para el sensor de luminosidad vamos a compararlo con el luxómetro de un celular. En este caso vemos que tenemos una medida aproximada de 470 lux, que eso equivaldría al 80% de la calibración de nuestro sensor, ya que con este estamos midiendo es una luminosidad relativa. Y por último, ahora la variable que es el sensor de gas, en el que para este caso vamos a medir el voltaje entregado por el sensor y vamos a visualizar en el display. En este caso vemos que tenemos 390 milivoltios o 0,39 voltios y para ello vamos a medir acá sobre el sensor de gas en la salida del pin. Para esto vamos a tomar GND y acá el valor de la salida del sensor. Vemos que tenemos aproximadamente 360, lo que nos correspondería con la medida obtenida en la LCD. En las conclusiones tenemos que se diseñó y se simuló correctamente el sistema microcontrolado capaz de adquirir, procesar y visualizar variables analógicas en tiempo real utilizando nuestras Mega 328. La implementación de conversión análogo digital interno permitió pues, leer las señales de los sensores LM35, LDR y el MQ135 de una manera fácil y simplificada en nuestro sistema. En eso de la pantalla LCD mejora un poco la visualización de la información media, permitiendo mostrar las variables cada segundo de manera organizada. La interrupción externa, el uso de interrupciones externas como el IN0 permite realizar cambios de variables de forma eficiente, facilitando la interacción con el usuario. Y la configuración del el uso de timers con un periodo en segundo garantiza un muestra de periodo estable, cumpliendo con los requerimientos de nuestra práctica. El desarrollo de esta práctica fortaleció la comprensión sobre la integración de periféricos, manejo de interrupciones, temporizadores y programación en C, C++ aplicada a sistemas